Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas. Nosotros estamos en YouTube y en Facebook como Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En este mensaje importantísimo, sobre todo para todos aquellos que profesan una doctrina falsa llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormones. Eh, este mensaje es para todo aquel que lo quiere escuchar y compartir, pero va directamente dirigido a ellos. Y vamos a tratar en este estudio a revelarles por qué es para ellos. Inicialmente tenemos que hacer un recorrido por esta religión que entre otras cosas tiene millones de adeptos que tenemos que orar mucho por ellos para que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque resulta que esta secta herética se origina en los Estados Unidos con un señor que se llamaba José Smith. Y este cuenta en su historia que se le aparece, entre comillas, un ángel y le dice que él es Moroni y que él tiene una nueva revelación y que vaya a un monte y cabe en una cueva y que va a encontrar unas planchas de oro y que ese es el nuevo evangelio de Jesucristo, que por favor lo predique. Pero en este estudio vamos a ver por qué todo eso es falso. Los verdaderos cristianos tienen que considerar como palabra de Dios única y exclusivamente la revelación que está en la Biblia, en las Santas Escrituras. Fuera de eso, todo es demoníaco. Fuera de la Biblia, todo es mentira. Fuera de las Santas Escrituras, todo es falso. ¿Listo? Nosotros los cristianos no tenemos por qué mirar hacia otro lado, porque todo está en la Biblia. Todo está ya revelado, no hay nada nuevo, no hay nada que ver fuera de lo que está en la Biblia. Y vamos a ir a Génesis 3.1 para ir dándole un poco de sentido a esto. Y nosotros sabemos que el diablo es engañoso, Satanás es mentiroso. Y él va a hacer todo lo posible para hacer que las personas crean a la mentira, para hacer que las personas vayan directico al infierno y que no vean el camino de la verdad. Lo que quiere hacer y la estrategia de Satanás es muy simple. Él quiere alejar a la gente, a las personas, del camino recto y correcto de Jesucristo. Él quiere alejarlos a como de lugar. Por lo tanto, él es astuto, como lo dice Génesis 3.1, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo y corrompió al primer hombre y a la primera mujer. Y la estrategia que él tiene es decir la mentira. Es, eh, es que que la palabra que Dios ha dado, él decir, no, eso no es así. Él quiere maquillar y quiere hacer ver que la palabra que ya Dios ha dado no es única o que no es suficiente o que es mentira. Eso es lo que el engañador, lo que el adversario quiere hacernos ver. Y en Hebreos 7 del 11 al 12 dice lo siguiente. Por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 7, versículo del 11 al 12. Acompáñeme a Hebreos capítulo 7, versículos del 11 al 12.
Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesariamente hay un cambio de ley. ¿Por qué tocamos este punto? Porque los mormones dicen que ellos tienen un sacerdocio en el orden aarónico y uno en el orden de Melquisedec. Perdón, eso fue abolido por Jesucristo. Aquí lo dice. Al haber cambio de sacerdote, al haber cambio de sacerdote, cambia la ley. ¿Y qué necesidad hay que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, ¿para qué? Si no hay templo en donde ofrecer sacrificios. Esto solo aplica para los judíos. No hay actualmente ningún sacerdocio en el orden, ni de Aarón. Bueno, eso aplica para los judíos porque ellos con su templo tienen que seguir con los sacrificios y tienen que seguir con su sacerdocio. Y ese sacerdocio sí es en el orden de Aarón, pero eso aplica solo para los israelitas, solo para los judíos, porque ellos son los únicos que en su templo pueden hacer este tipo de ritos. Y en el orden de Melquisedec no hay sacerdocio, porque Jesucristo es el único sacerdote. Y Jesucristo no pidió que haya un sacerdocio según él. Entonces esto es completamente falso. En Hebreos 7 del 15 en adelante dice que, y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, que el único sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. No hay otro ni antes ni después de él. Porque resulta que este Melquisedec que se apareció a Abraham y le ofreció pan y vino es el mismo Jesucristo. Por lo tanto, no hay más sacerdotes según ese orden, porque Jesucristo es el único sacerdote para siempre en ese orden. ¿Listo? En Gálatas 1, del 6 en adelante, vamos a ir al libro de Gálatas. Estamos cerca del libro de Gálatas. Creo que Gálatas es una carta pequeña. Gálatas capítulo 1 del 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ojo con lo que viene aquí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo lo dice 2 veces. Cuando en la escritura se repite algo de esta manera constantemente, 2 veces, es porque es muy importante, o sea, tiene una importancia trascendente y eterna. Y aquí Pablo lo está repitiendo 2 veces. Gálatas capítulo 1, en el versículo 8 lo dice, y en el versículo 9 lo repite. Entonces, ¿qué pasó con José Smith en los Estados Unidos? A él se le presentó un ángel, entre comillas, de Dios. Pero nosotros sabemos que no era un ángel, porque también el diablo se disfraza de ángel de luz, y vamos a verlo más adelante. ¿Listo? Muy bien. Lucas 16,
del 27 en adelante. Lucas, vamos a tratar de que el estudio sea claro, conciso, preciso y que no sea muy extenso. ¿Listo? Lucas 16, versículo 27. Dice: entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, padre Abraham, pero si alguno fuere de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Listo, perfecto. Entonces vemos que solamente tenemos que escuchar a Moisés y a los profetas. Y todo lo que está en la palabra ya está dicho, ya está hablado. No hay nuevas revelaciones, no hay que se te apareció un ángel, que un ángel te dijo que un evangelio nuevo. Eso es mentira del diablo. Solamente hay un evangelio y ya está escrito. Y nosotros sabemos cuál es. Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1 del 1 al 4? Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Vemos aquí que Jesucristo es superior a los ángeles. Entonces, si se me aparece un ángel diciendo cosas, ¿por qué yo voy a creerle a él? ¿Por qué tengo que creerle si yo tengo que creerle a Jesucristo? Porque Él es superior a los ángeles. Y es al único que le tengo que creer. Y ya lo que Él tenía que decir ya lo dijo. Aquí está, en los evangelios, en las cartas, en el Apocalipsis. Yo de ahí no tengo que salirme, porque si me salgo ya es pecado, ya es Satanás, ya es otra cosa. Pero lo que quiero saber de Cristo y lo que Él me tiene que decir está escrito. No tengo que buscar más nada por fuera. Apocalipsis 22, 18, 19. ¿Qué dice Apocalipsis 22, del 18 al 19? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, es decir, de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, que es la Biblia. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía que está escrita en la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en ellas escritas. A ver, señores mormones, aquí dice que si alguno añade o alguno quita a la palabra de la Biblia, es maldito. Y le vienen las plagas que están ahí escritas. Entonces, ¿por qué razón ustedes dicen que el libro del Mormón es otro evangelio de Jesucristo y que el libro del Mormón sustituye a la Biblia? Mentira del diablo. No hay ningún libro que complemente o que sustituya a la Biblia. No lo hay, no existe y no existirá jamás. ¿Listo? Muy bien. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 9 al 12.
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí está, señor José Smith, usted se perdió porque se dejó engañar con los prodigios mentirosos del enemigo, por cuanto no recibió el amor de la verdad para ser salvo. Por esto, Dios, ¿qué hizo con José Smith? Él prefirió creer a la mentira. Por esto dice, versículo 11, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crea ¿qué? Para que crea la mentira. Queridos mormones, con todo el amor de Jesucristo y de Dios, ustedes están creyendo a la mentira. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 3. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 3. Yo espero que si un mormón está escuchando este mensaje no se ofenda. Esto es con todo el amor. Nosotros simplemente le estamos hablando la palabra, lo que está escrito, no más. Si ustedes creen en la Biblia, lean para que se den cuenta. Éxodo 20 del 1 al 3. Éxodo 20 del 1 al 3. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos creen que José Smith es un dios. Y ellos creen que José Smith los va a salvar. Cuidado, mucho cuidado, porque esto es idolatría. Y además, José Smith no tiene ningún poder para salvar porque él fue un simple humano. Pero Jesucristo sí tiene poder para salvar. Entonces, usted a quien tiene que someterse es a Jesucristo, no a un hombre, porque José Smith fue un simple hombre. ¿Listo? Muy bien. Vamos un poco más adelante. Vamos al Salmo 135:13. Vamos a ver qué dice el Salmo 135:13. Salmo 135:13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. No hay otro Dios, solo hay un Dios, y Él es eterno, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no tiene otra palabra que dar, ya la dio, está aquí. ¿Listo? Muy bien. Isaías 40:28. Isaías 40:28. Dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Señores, Jehová no es un otro Dios con D minúscula creado, porque ellos indican de que Jehová, de que Elohim es Dios y de que Jehová es una creación, de que Yahweh es una creación. Tremenda herejía. Aquí el profeta lo está diciendo. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno es Yahweh. No tuvo principio de días, ni tendrá final de días. Entonces esta es otra doctrina que tienen los mormones, que es completamente falsa. Es una herejía y es una mentira de Satanás. ¿Listo? Vamos a las tres últimas citas para no hacer este estudio muy extenso. Yo creo que ya les ha quedado claro a muchos que esta religión mormona es completamente falsa, es una secta, es una herejía, es una religión falsa, completamente ridícula, que no sé por qué siguen algunos como si fuera la palabra de Dios a ese libro de Mormón. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11.
versículo del 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto y él le dice que estos hermanos de esta iglesia estaban aceptando vientos de doctrina distintos a los que ya se les había predicado. Y aquí dice que la serpiente es astuta, dice Pablo, y que ella, ¿qué hace la serpiente? Dice Pablo, seduce con los sentidos del ser humano, muestra una realidad irreal, alterna. Esto fue lo que vio José Smith. José Smith no vio, puede que haya visto una aparición, pero no era de Dios. Lo siento mucho. Pero lo que vio José Smith no era una revelación divina ni de Dios, ni tampoco era un ángel de Dios. Un ángel de otro Dios, con D minúscula, pero del Dios verdadero no era. Lo que vio y lo que escuchó no vino del Dios Todopoderoso. Esto quiere decir que vino, adivine de quién. Adivine de quién le vino la revelación a José Smith. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Bueno, primera de Timoteo, del 4 al 13, perdón. Estaba leyendo primera de Timoteo 4, 13. Bueno, primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué hizo José Smith? Apostató de la fe. ¿Por qué? Porque él era cristiano, él era evangélico, asistía con su familia a una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué hizo? No aceptó la doctrina que le estaban enseñando, sino que él, en su concupiscencia, él quiso mirar otras opciones. Y por esto fue engañado. Y dice que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. José Smith escuchó a un espíritu engañador y luego propagó una doctrina de demonios. Así de simple. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17. Toda escritura, es decir, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Listo? Esto quiere decir que lo único inspirado por Dios es la Escritura. ¿Y cuál es la Escritura? La Biblia. Como lo dije en un principio, fuera de la Biblia no hay nada. Solo lo que está escrito en la Biblia es inspiración de Dios Todopoderoso. No hay más por fuera. No hay otro evangelio, queridos. Ustedes indican que hay otro evangelio y que es el libro del Mormón, pero esto es simplemente una doctrina de hombres. Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer?
orar por ellos, orar para que lleguen al verdadero conocimiento de la verdad, que es solo la Biblia. No hay otra escritura, no hay más revelaciones ni nada por el estilo, solo la Biblia. ¿Listo? Muy bien, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, ten misericordia de todos aquellos que están en este tipo de vientos y en este tipo de corrientes que afectan las almas de estas personas. Oramos por ellos para que puedan llegar al conocimiento de tu palabra, porque solo tu palabra es la verdad. Y no hay otra palabra escrita más que la que está en la Biblia, Señor. Es lo único que tú nos has dado a nosotros, los seres humanos, que deseamos seguirte y servirte de todo corazón. Te pedimos, Señor, por ellos para que tú tengas misericordia y puedas algún día morar en ellos, que les puedas revelar tu verdad y que puedan ser libres por ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.